Lectura de la Biblia. Obrando. El hábito de leer. La palabra de Dios. A la Iglesia de Cristo. Hola hermanos, ¿cómo se encuentran? Me da mucho gusto poder saludarles. El día de hoy vamos a leer la epístola de Pablo a los Efesios, capítulos 1 al 6. Es una epístola corta, pero su contenido es impresionante. De hecho, es una de mis epístolas favoritas. Voy a pedirles que inclinen su rostro. Vamos a hacer una oración. Padre nuestro, te damos las gracias, Señor, porque nos disponemos a leer tu palabra. Que tu Santo Espíritu ilumine nuestro entendimiento para poder comprender y aplicar a nuestra vida las verdades que tienes que enseñarnos el día de hoy. Perdona nuestros pecados y guárdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les recuerdo, hermanos, suscríbanse a nuestra página en Facebook y a nuestro canal en YouTube. Lectura de la Biblia, lectura de la Biblia en un año. Soy el pastor Germán Álvarez Martínez, pastor de la Iglesia Bautista Misionera en Arenal, ubicada en la Ciudad de México. Voy a dar lectura a la palabra de Dios. Dice así el capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús,
para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Capítulo 3. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por la revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Capítulo 4. Yo pues, preso del Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice:
Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Capítulo 5. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que,
Como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ame a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Capítulo 6. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para él no haya acepción de personas. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Hasta aquí, hermanos, la palabra de Dios. Hermanos, ¿no les parece un libro extraordinario? Permítanme extraer algunas enseñanzas prácticas de este maravilloso libro. La primera se encuentra en el capítulo 1, donde la palabra de Dios dice que todos aquellos que hemos creído en Jesucristo fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. En la época de Pablo, cuando una persona iba al puerto a comprar madera, solía cargar con un sello particular que normalmente tenía su nombre. Con ese sello particular sellaba cada pieza de madera que él compraba. Ese sello era símbolo de propiedad porque había pagado por él. A partir de ese momento, esa madera estaba bajo su cuidado y estaba bajo su protección. La madera se embarcaba a través del mar o a través de las corrientes de agua y llegaba hasta su destino. Evidentemente, entre el movimiento o en el acomodo de la madera, alguna podía revolverse, pero eso no generaba ningún problema, porque al llegar la madera al siguiente puerto, todo el mundo podía conocer su madera, puesto que la había sellado con su nombre. El sello era lo que identificaba que él era el propietario. Hermanos,
El Espíritu Santo en nosotros es como un sello. Cuando Jesucristo venga por nosotros, Él no va a buscar nuestros rostros, nuestra belleza física, nuestra inteligencia o nuestra posición social. Lo único que Él va a buscar en nosotros y que nos va a identificar como hijos de Dios es si poseemos o no el sello del Espíritu Santo, el cual se obtiene en el momento de la salvación. Cuando una persona acepta a Jesucristo, y me quiero ir al capítulo 2, extrayendo otra enseñanza, dice que la salvación no es por obras, sino por fe. No por obras, para que nadie se gloríe. Hoy en día la Iglesia Católica y los testigos de Jehová enseñan que una persona que quiere ganarse el cielo necesita hacer obras. Eso es mentira. Hay muchas otras filosofías y religiones que también enseñan al ser humano a hacer obras. Esto es mentira, es un engaño de Satanás. Porque la obra perfecta ya la hizo Jesucristo en la cruz. Él murió y resucitó por nuestros pecados. Y aquellos que depositamos nuestra fe en Jesucristo, porque nos arrepentimos y le pedimos perdón por nuestros pecados, Él en ese momento de la salvación nos bautiza, nos sella con su Espíritu Santo y permanece con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. De tal manera que cuando Él venga por nosotros, Él va a reconocernos precisamente por ese sello. Dice la palabra de Dios que Él nos predestinó para salvación. Esto no significa que Dios eligió anticipadamente quiénes habían de ser salvos o quiénes no. Lo que significa este pasaje es que Él determinó anticipadamente que todos los seres humanos pudiésemos tener acceso a la salvación por medio de Jesucristo a través del arrepentimiento y de la fe. Y que lo único que tenemos que hacer es declarar con nuestra boca que Él es el Señor y que Él es nuestro Salvador. Lo siguiente que quiero compartirles, hermanos, de este hermoso libro, como acabo de decir hace un momento, es que la palabra de Dios dice que debemos de andar como es digno de la vocación a la que fuimos llamados, según el capítulo 4, versículo 1. Por ejemplo, si ustedes van a un hospital y encuentran una persona con corbata, con una bata blanca, seguramente es un médico. Donde quiera que ustedes lo vean, se van a dar cuenta que él es un médico. Si ustedes ven a una persona, hombre o mujer, de vestido blanco, habitualmente las mujeres con una cofia en la cabeza, se van a dar cuenta que es una enfermera. Son maneras de poder identificar. Bien, dice la palabra de Dios que déjenme regresar un poquito. Esas personas tienen una vocación por servicio para dar servicios de salud a las personas. Lamentablemente hay algunas que quizás no lo tengan, pero son profesiones que están enfocadas precisamente a quienes tienen vocación por el servicio. El cristiano también tiene una vocación. Jesucristo, una vez que nos salvó, nos llamó para que la vocación de nuestra vida sea ser ejemplos de fe y de testimonio en medio del mundo, en medio de una generación que es maligna y perversa. Somos llamados a ser la sal de la tierra y ser la luz del mundo para dar testimonio, porque cada uno de nosotros debemos de aprender a vivir la nueva vida en Cristo, de la cual habla este capítulo 3 y en el que dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, debemos de despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Debemos de dejar atrás todo aquello. Si antes éramos maledicientes, borrachos, ladrones, adúlteros, actuamos con maldad, con perversidad, etcétera, etcétera, tenemos que abandonar automáticamente todo eso, o paulatinamente. Hay testimonios maravillosos de personas que en el momento que han recibido a Cristo han sufrido una transformación impresionante, aunque a decir verdad, el grueso, ¿verdad?, ha sido a través del tiempo. Pero sea de manera automática o paulatina, una persona que dice tener a Cristo forzosamente tiene un cambio de vida. Una persona que dice tener a Cristo y sigue siendo la misma, ¿verdad? No somos Dios y no somos el Espíritu Santo, pero podemos dudar de la decisión que tuvo, porque Dios no miente. Él cambia a las personas a través de su Santo Espíritu. Esta epístola de Pablo a los Efesios es muy interesante. ¿Por qué? Porque en el capítulo 4 también se habla de que Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Muchas iglesias han interpretado mal este versículo de la Biblia, diciendo que obligatoriamente hoy todos estos ministerios tienen que existir en la iglesia, pero esto es mentira, porque hoy en día ya no hay apóstoles. Pablo dice primeramente apóstoles, porque lo primero que Jesucristo estableció en la iglesia fueron apóstoles. La primera iglesia nuevo testamentaria que estableció Jesucristo, la estableció con apóstoles.
Todos los 11 miembros de la primera iglesia eran apóstoles. Por eso Pablo dice que primeramente fueron ellos. Después vinieron aquellos profetas. Ahora, en el Nuevo Testamento, hermanos, la palabra profetas, a diferencia del Antiguo Testamento, salvo por allí un par de excepciones, se refiere a predicadores. Es decir, aquellos que a través del estudio de la palabra revelada, con la iluminación del Espíritu Santo, nos dedicamos a la predicación de la palabra. Allí podríamos entrar todos, o pueden entrar todos aquellos, ¿verdad?, que comparten la palabra de Dios, la Escritura. Están los evangelistas, los misioneros, estamos los pastores y están también los maestros. ¿Cuál es el propósito de Dios de proveer a su iglesia personas, varones? Porque el único que tiene autoridad en la iglesia para enseñar es el varón. ¿Por qué Dios proveyó varones preparados? Dice, para perfeccionar, para llevar a la madurez a los santos. Para que una vez que cada miembro de la iglesia va creciendo en madurez, aprenda a servir. Y en la medida que sirve, edifica, es decir, participa en el crecimiento de la iglesia. Esto es importante. Dios pone maestros. Un maestro, ¿verdad? Un pastor o pastores, depende del tamaño de la iglesia, para que todos los demás aprendamos. ¿Aprendamos a qué? Aprendamos a servir como Él. Y para que al aprender a servir como Él, entre todos juntos, ya no el pastor solo, porque el pastor no debe de hacerlo solo. La iglesia debe de estar dispuesta. Tiene que llegar el momento en el que los ministerios de la iglesia ya no están a cargo del pastor, en el que él ya no participa en ello, solo supervisa la actividad. Porque ya todos aprendimos a servir y entre todos vamos haciendo que la iglesia vaya creciendo, creciendo, creciendo. El crecimiento de la iglesia no es responsabilidad del pastor, es responsabilidad de la iglesia misma para que ese cuerpo de Cristo vaya edificándose. Este capítulo, este pasaje de la Biblia, este capítulo 5, ahora el capítulo 5, tiene también una exhortación. Dice que no debemos embriagarnos con vino, en lo cual hay disolución, sino que debemos de ser llenos del Espíritu Santo. Desafortunadamente hoy en día ya los adolescentes de 11 años están cayendo en un elevado grado de alcoholismo. Una gran cantidad de mujeres, a diferencia del pasado, están cayendo en problemas de alcoholismo. Y esto es algo que también ha logrado introducirse en las iglesias cristianas. Tengamos cuidado, hermanos. El alcohol es extremadamente dañino y engañoso. Y lo único que trae es libertinaje. Dice, en lo cual hay disolución. La palabra griega disolución significa libertinaje. Porque una persona que se convierte en una alcohólica termina viviendo una vida de libertinaje, de maldad. Y el alcoholismo le va a llevar a perder todo lo que había ganado en su vida, incluso su salud, y un día terminará muriéndose de cirrosis, ¿verdad? Por todo el daño, o empezará a resentir, a presentar retrasos y problemas mentales y psicológicos por toda la sustancia química que se va al cerebro. Y finalmente, entre los capítulos 5 y 6 hay una instrucción impresionante en cuanto a la familia. Toda la familia debe de estar sujeta a Cristo, por orden jerárquico, porque en todo lugar, en una empresa, en un equipo de fútbol, en una institución, siempre hay alguien que lleva la dirección, siempre hay alguien que tiene la responsabilidad de tomar las decisiones finales. No porque sea la persona más inteligente o más capacitada, simple y sencillamente para que el funcionamiento sea correcto. En un barco no puede haber dos capitanes, solamente uno. Y lo mismo pasa en la familia. Dios le delegó esa gran responsabilidad, más que privilegio, responsabilidad al varón. Pero antes de hablar de la familia, hablemos del varón. El varón debe de ser una persona que está sujeta a Cristo. Una mujer debe de sujetarse a su esposo, los hijos deben de sujetarse a los padres para que entonces la familia crezca en armonía. En la época de Pablo, cuando se escribió esta epístola, en la cultura romana, la mujer era cosificada y los hijos también. El hombre tenía derecho a maltratar a su esposa y a sus hijos hasta el grado de matarlos a golpes y la autoridad, y ese derecho le era dado socialmente y la autoridad no le hacía nada. Eran cuestiones horribles. Pero en ese tiempo de sufrimiento, de maldad y de opresión, vino la bendita palabra de Dios inspirada por nuestro Señor a establecer nuevas normas, a establecer nuevos paradigmas.
a invitar a los creyentes a que aprendiéramos a ir en contra de la corriente para salir de esa situación de maltrato a la mujer y a los hijos y colocarlos en una situación en la que la orden es amarlos, cuidarlos y protegerlos. Un hombre que no está amando, cuidando y protegiendo a su esposa y a sus hijos, que se dice creyente, está viviendo como un impío, porque está desobedeciendo a Dios y un día tendrá que enfrentar la justicia de Dios por no haber cumplido con lo que el Señor le mandó en su palabra. Tengamos temor de Dios, hermanos, y cuidemos nuestros hogares. Muy bien, pues hermanos, espero que estos breves comentarios de la epístola traigan bendición a sus vidas. Vamos a orar. Padre, hemos llegado al final de esta lectura. Gracias te damos por este hermoso y maravilloso libro como es la epístola de Pablo a los Efesios. Envía bendición y vida eterna al hogar de todas las personas que son partícipes de la lectura devocional del día de hoy y bendición a los que ya te conocen. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, no olviden suscribirse a nuestro canal en YouTube, a nuestra página en Facebook, a dejarnos un comentario, a compartir esta lectura. Hermanos, un saludo desde la Ciudad de México, un abrazo cálido, que Dios les bendiga. Hasta pronto.